Eh, Buenas tardes, querida audiencia. Mi nombre es Matías Seguel, del cuarto A del Colegio Inmaculada Concepción. A mi lado tengo a Benjamín Maturana. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien, aquí estamos, pues, no tan al lado, pero sí estamos aquí, Ojalá poder hacer de juntitos esos haciendo trabajos un al lado, trabajo. pero la cuarentena nos ha tenido distanciados, pero no No, importa. está mal, Nada que el estamos internet no mal, pueda arreglar. exacto. Cuéntanos, Benjamín, ¿por El- qué hoy estamos acá? Estamos aquí porque nos toca hacer un trabajo de un podcast. Y eso estamos haciendo, estamos conversando, o lo estamos intentando, al menos. Es lo que Y intentamos lograr vamos hace rato. sí, po. Y tenemos que hablar de un libro bastante importante para la primera mitad del siglo pasado. Exacto, 1984, un texto Exacto. muy interesante del cual hablar, que contiene mucho análisis, muy histórico, tiene mucho contexto por detrás de ese libro. Tiene mucha, claro, mucha historia, porque hablamos de la Guerra Civil Española, la Unión Soviética, por ejemplo, también. Quizás también, como fue lanzada en 1949, también tiene alguna influencia de los totalitarismos. De hecho, la tiene, se nota bastante en Sí, la se puede trama. analizar que tiene totalitarismo la historia, se nota. En gran Sí, parte del libro se ve, además hay un personaje que representa el totalitarismo, pero eso lo vamos a ver más adelante en los personajes. un líder supremo. Un personaje bastante Algo, de cual hablar. algo, algo así como el gordito de Corea del Norte. ¿Lo cachai? Ah, Sí, 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 tiene mucho sentido lo que tú dices, tiene mucho sentido. ujú, el gordito. Pero empecemos hablando del Grande. autor. Eric Blair, más conocido como George Orwell, nacido pero crecido en una colonia británica. Estudió en Inglaterra en un colegio en el Eton College y trabajó como miembro de la Policía Imperial India durante 5 años, algo que le ayudó en el contexto histórico de esta obra. Militó contra el franquismo durante la Guerra Civil Española, un tema bastante importante a tocar. Cuéntanos, Benjamín, Incluso por qué. tiene una participación en la historia interesante. Y ahí también, en esa parte de su historia, presencia la manipulación de los medios, que también es un tema presente en la obra, que es cuando el partido, que es una organización que vamos a pasar a explicar después, le, le manda a él a manipular la historia, el pasado, a su conveniencia. Claro. Y eso se inspira en la Guerra Civil Española. Exact- Curioso. exactamente. Eh, pero luego de todo lo ocurrido como militar, George Orwell decidió dejar de lado eso y empezar a escribir, introduciendo anécdotas de lo que ocurrió en su, en su tiempo como militar, en historias narrativas. Él empezó a escribir ¿Sabes por qué novelas, cambió? obras. Cambió ¿Ah? escúchame, po. Cambió porque por el cambio de ideología, o sea, no cambió, ¿no? Porque después pasó a ser a creer en el socialismo democrático. Ujú. Y ahí dejó la onda revolucionaria. Pasó de esa cuestión así como de los jóvenes y pasó a lo más ya serio. Un tema Por bastante eso, por eso importante. escribe también Rebelión en la Granja, Una de las obras en más importantes también de una George de las más Orwell. reconocidas, Es muy porque importante la esa obra. escribe para criticar la Unión Soviética, a Stalin. Ahí también aparece Trotsky representado en otro personaje en la obra. Entonces, es interesante. Una obra bastante recomendada de leer, tiene mucho contexto, tiene bastante intérprete esa obra, muy En un importante. momento nos tocó leerlo en el colegio, ¿te acordáis? Exacto, nos tocó leer, sí, Sí, no te voy sí, a sí. mentir que no me acuerdo mucho de la obra, pero No, yo me tampoco. acuerdo que Por la suerte leí. era una presentación. Por suerte era una presentación, porque allá, uf, Eh, está ahí, empecemos, apenas. empecemos a hablar de la obra, ¿te parece? Dale, Eh, crack. Cabe destacar, antes de hablar un poco de la obra, que es una obra distópica totalmente, cuya trama Sí. ocurre principalmente en Oceanía, pero la Oceanía obra, no como la conocemos, no, no el obviamente no. continente Oceanía. Es un mundo futurista, es totalmente distinto. Eh, que Es, Oceanía es uno de los tres grandes estados que hay en la obra. claro, Hay otros tres que son Asia, Eurasia. Sé que sé.
Y Oceanía es toda América, Oceanía y Inglaterra. Claro, Oceanía también hay que decir que está conformada por regiones aglomerantes y están regidas por el partido de un grupo oligarca. Claro, un grupo oligarca. Tenés muy, muy buena palabra, Matías. No se me había ocurrido. Es oligarca, sí. Gracias, Y, gracias. y Oceanía, ah, espérate. Oceanía también cabe destacar que se divide en un subpartido interior, el cual lo gobierna, está gobernado y está conformado por el 2% de la población. Y el claro, sí, partido ¿verdad? y el partido exterior, ¿conoces el partido exterior? ¿Me podrías hablar un poco del partido Ah, interior el de partido Oceanía? exterior. El partido exterior son los trabajadores más inferiores del partido. Presentan algunos privilegios, ¿cachai? Tienen comida, tienen casita y toda la cuestión. Son como una clase media, pero son menos, están como alrededor del 13%. Así como Exacto, al ojo, justamente el 13% de la población equivale al a mí partido exterior. la yunté, épico. Y bueno, y después también están los proles, po. Ah, eso ya la pasan pero mal, po. Explícame un Eso se poco, no mueren estoy en muy las calles. informado en el tema, ¿me podrías explicar un poco más? No estoy muy informado. Eso, se morían hasta en las calles. Le caían una bombita, así, porque Inglaterra sufría de bombardeos por parte de las otras dos potencias. Y entonces ¿Ya? estos morían como moscas, así, caían terriblemente mal las proles. Si no era por hambre, era por unas bombas. No, qué mal. Ahí es donde se presenta el totalitarismo, cómo se aprovechan del poder para poder abusar de los demás. Y es ahí Ya, donde entra el bueno, sí. 85% de la población restante, que equivale al proletariado, quienes son ignorados Inglaterra, por el partido que considera no tener la capacidad intelectual y necesaria para organizar una rebelión. claro, sí, porque los consideran inferiores. Hablemos del Porque, protagonista. ¿y sabéis por qué los Winston. consideran ¿Cómo? Tranquilo. Antes de entrar con los protagonistas, ¿qué pasó? ¿Sabéis por qué los consideran inferiores? Porque, por lo que los consideran libres. Y solo los animales son libres. Aparece en una cita del libro. Está buena. Es bastante interesante ese tema. Pero también yo tenía Con entendido porque no algo tienen vivo. la inteligencia para organizar una rebelión. Sí, No porque son considerados están muy inteligentes enfocados, ellos. porque están muy enfocados en trabajar y en sobrevivir. Y otra cosa, que estos amigos, ¿cómo se llama? Se me va la palabra. Tranquilo, tranquilo. ¿Por qué los consideran inferiores? ¿Por qué? Porque estos los consideran, como ya dije, los consideran libres y solo los animales son libres. Y ahí se presenta una característica de los totalitarismos, que es el desprecio por los derechos individuales de las personas y, y una como mayor presencia del colectivismo. Pero, pero contradictoriamente en esta obra muchos personajes están solos, parecen solos, se ven solos, porque están preocupados de sí. Muy interesante, la verdad, porque se les Claro. menosprecia a este 85% de la población, que no es menor decir el 85% de la población global. O sea, hay un tema bastante importante a destacar, porque esto, 85. el solo un 13, o sea, un 15% de la población se considera superior y los demás son menospreciados. O sea, Porque siguen al partido, es algo a la ideología. bastante... Aquí donde se presenta la distopía es muy fuerte que te digan esto. La distopía además está presente en las teles que te vigilan, que hay en el libro, se habla de ellas, también se habla Y ahí es de donde unos entra el gran hermano también, un personaje bastante carteles, dominante en la historia. carteles que hay como, por todas partes hay carteles, y es como, pero amigo, gástate el plata en otra cosa, no sé, pero claramente están más enfocados en la vida política que en ayudar a sus ciudadanos, ¿eh? Muy chocante, la verdad, lo que intenta expresar la historia. Hablemos un poco de nuestro personaje principal de la historia, ¿te parece? Winston Smith. ¿Quién fue Winston Smith? Mira, este hombre sí era un trabajador del Ministerio de la Verdad. El partido se dividía bueno, tenía como cuatro ministerios, perdón. Perdón, disculpa, Eh, ¿en qué partido participaba William Smith? ¿Pertenecía a en algún el único que había, partido?
el único que había en ese territorio. Po. Sí, es Perdón, me equivoqué. unipartidista. Perdón, me Estamos, equivoqué. Tienes razón. estamos desinformados, amigos. ¿Eh? Disculpa, Ya, me confundí. digamos entonces. Estamos mal, sí, estamos mal. Entonces, No, bro. Winston Smith Entonces, era un miembro del partido exterior quien trabajaba para el Ministerio de la Verdad. para el Ministerio de Verdad, exacto. Que ¿Y qué era era, y uno de los qué, y partidos. realmente qué hacía en el Ministerio de la Verdad? ¿Cuál era su función? Mentir. No, amigo, no, pero, Mentir. que- Pero, pero quedó mal así. Como está en el Ministerio de la Verdad, pero miente. ¿y cómo mentía? ¿Por qué ¿Cómo le mentía a la gente? ¿Qué hacía? miente? Porque tenía que manipular las noticias. Y Era a lo como un que en su reportero trabajo falso. esencial, Como un reportero falso. claro, la fake news. Fake news. Ahora, el amigo lo que hacía era manipular las noticias en base a lo que le pedía el partido, en la conveniencia del partido, manipular el pasado. Y eso también ayudaba a controlar a la masa. Y mucha gente se lo creía. Bueno, porque eran medias tontas también, porque se olvidaban las cuestiones a la semana. No sé yo, pero amigo, recuerda algo, estamos peor que ahora. Pero Pero, eso era esencialmente. Y bueno, él pertenecía a ese partido, el Ministerio de la Verdad. Pero habían otros tres partidos también. pero tengo O entendido que sea, ministerio, perdón, que no Winston no partido. estaba muy cómodo en su trabajo, tengo entendido, que no le gustaba mucho su trabajo. Porque, No porque lo estudiaba, porque él tenía criterio, tenía criterio, ¿no? Y a él le gustaba así como pensar. De hecho, él al principio empieza con un libro, empieza a escribir un libro y empieza diciendo que él no debería estar haciendo eso, porque eso sería considerado como un crimen mental. bastante, bastante perturbador. Crimen- Y porque ahí ya tengo, ni siquiera existen los crímenes comunes. De hecho, los crímenes comunes son irrelevantes. Lo que importa son los crímenes mentales, que son aquellos en los que solamente por pensar distinto, así como para criticar, incluso criticar, y te va ahí, pero cortar la cabeza. no es muy distinto a lo que estamos viviendo hoy en día al discriminar por nuestras opiniones. ¿Qué opinas a base de eso? Claro, ¿sí o no? Uy, no, y Twitter está peor que todo, po. Parece un infierno esa cuestión. Hoy en día se ve la discriminación por opinión en todos lados. Es un tema bastante importante que toca George Orwell al escribir la obra. Sí, es casi como premonitorio, así, épico. Ahora, Winston, tengo entendido que se revela, o entre comillas se revela, porque hace un texto que ataca a Claro, O'Brien, ¿cierto? Que es otro sí, personaje de la historia. el otro personaje que es O'Brien, que es un miembro del Partido Interior, un buen miembro del Partido Interior y él es poderoso. De hecho, es la segunda mano del hermano mayor. Y él, como todos los del miembro del Partido Interior, se dedica a manejar el país. Y él se hace pasar por, por un partícipe. ¿Cómo no te entendí muy bien? ¿Puedes repetirlo o no te logré entender? ¿Qué cosa no me entendiste, Cuando amigo? empezaste a hablar de O'Brien. Ah, que Brian era como la segunda mano del Partido Interior. Y Entonces también era total, un miembro o sea, del poderoso Partido Interior del hermano mayor. Entonces era un miembro bastante poderoso. Sí, po. Era... Y él de hecho se hace pasar por un partícipe de la rebelión contra el hermano mayor, que se habla en el libro. No me acuerdo cómo se llama, pero ahí está. Hay una rebelión. Entonces Que Winston, supuestamente comandada por Emmanuel Goldstein, que es como el Emmanuel enemigo Goldstein, número ese uno. no fue el enemigo del pueblo, ¿cierto? Era un enemigo a quien se dedicaba... Sí, era como un eh, enemigo, así, pero el minuto de odio. claro, los 2 minutos de odio, la transmisión que él 15, hacía 2 minutos. varias Eran veces dos al día. minutos. Sí, eran a la hora de almuerzo, una cosa así. Y ahí se ponían a gritar como peores que cabras, así, sí, pero locos, locos como cabras. Él Mal. también tengo entendido que tenía una relación con el gran hermano, eran como... Segunda mano, el O'Brien. Sí, claro, su segunda mano. Pero él lo traiciona, ¿cierto? Él en un parte de la historia es traicionado, traiciona al gran hermano. Ah, el Emmanuel Goldstein. Pensaba que estáis hablando del otro. Sí, el Emmanuel Goldstein era parte de. Era como la cabeza, la cabecilla de todo. Pero no, es el hermano mayor quien los tira a todos
fuera. La acusan de traición. La acusan de traición. Interesante. Ahora hablemos del personaje que trae más controversia al texto, el Gran Hermano. Un personaje Líder supremo. más que poderoso, yo diría yo. Es un personaje predominante, es omnipresente, está en todas partes, vigila a todo el Eh, mundo. Lo curioso es que nunca se sabe si es real o no. A esto Yo, es como una creencia, se puede decir que es como una creencia del Gran Hermano. es que no, nunca se confirma su existencia como persona. Como persona nunca se confirma su existencia. Es curioso, porque yo me leí el libro y no nunca se confirma su existencia. Es como que queda ahí. Es como una Pareciera como religión, se podría decir como una religión, se puede comparar o no, o como una religión como el cristianismo hoy en podría día. ser, podría ser, así como algo como los fieles y los no fieles, podría ser, Te- pero es más basado como ten- en otra característica de los totalitarismos, que es este gran líder. Y este gran líder ahora es uno más ficticio, más ideal. Ya no es un ser humano. No se confirma si es ser humano, si es un ser, pero se podría llegar a eso. sí, Curioso. como una creencia. Muy, muy interesante el tema de un ser omnipresente en el cual se cree que existe en el texto. Bastante interesante, perdón. Eh, ¿Quién nos queda? Julia, hablemos de Julia un poco. Cuéntanos Como quién es amigo, el Julia. amor. ¿Ya? Julia, una hermosa joven de cabello negro que trabajaba en el departamento del Ministerio de la Verdad. Una mujer Bueno, bastante junto con el otro. práctica, pero rebelde, ¿cierto? Una mujer que es práctica pero rebelde al mismo tiempo. ¿Puedes explicarme un poco eso? ¿Sabéis qué? Sí, verdad, porque ¿sabéis lo que hacía? Se acostaba con los del partido interior. Estaba ahí, mira. No. Y, y las relaciones sexuales en estos momentos, en el libro, están prohibidas, sí, se podría decir. De hecho, hay una liga que se llama la Liga Juvenil Antisexo, parece que era. Sí, una cosa así. Sí, Pero exactamente, ley antisexo. porque, claro, porque se considera el sexo como una unión entre dos personas, vínculos emocionales, pues, ¿cachai? Entonces esa cuestión al partido no le gustaba porque solamente querían los sentimientos para ellos, Claro, los sentimientos de la población. tengo entendido también que Julia fue amante de Winston, ¿cierto? Tuvieron Claro, una relación como a la mitad del libro, una cosa que así. prácticamente ellos dos rompieron las reglas del totalitarismo, ¿cierto? Ellos dos formaron O sea, parte, rompieron todo. Pero lo rompieron todo, pero casi. O sea, le llegó la consecuencia al final, claro. porque al final tuvieron que terminar separados. Y parece que sí, Julia, sí, según recuerdo, termina con el cerebro lavado, porque le intentan lavar el cerebro, el Ministerio de la Verdad. Eso es Es bastante curioso. perturbador, la verdad, para un texto, El- bastante perturbador. Como hay un absurdo ahí del Ministerio de la Verdad, se contradice solo, sí. El nombre y lo que hace. Vamos terminando con los personajes. Como último personaje al cual hablar sería el señor Charrington, un anciano, dueño de la tienda de donde Winston, perdón, donde Winston Compra el compraba libro. el diario y alquilaba el cuarto en el que Julia y Winston se encontraban en secreto, ¿cierto? Sí, ahí no. Sí, y ahí el viejito no, pero me cayó mal después el viejito porque los traicionó. Los Ese traiciona. fue los traiciona, mira, y ellos felices ahí, planeando un futuro, y el viejito era un impostor. Pero bueno, nada que hacerle, pues. Tenía Una una lástima que él tele, haya sido el que arruinara la relación de amor sí, entre Julia y Winston. y ahí después lo mandan al Winston ahí a un centro de tortura en el Ministerio de la Región. Muy, muy perturbador. Eh, Déjalo tan viejito. exacto. Ahora, tengo entendido que durante el texto se oye, o sea, se percute o se escucha mucho la frase del el gran hermano te vigila. Y creo que es un tema No bastante sé, interesante a hablar porque,
Como dijimos anteriormente, el Gran Hermano, un ser que no se sabe que es real, pero se tiene presente durante la historia, hace alusión a la frase el Gran Hermano te vigila. Cabe decir como Claro. que el Gran Hermano siempre está presente en tu vida, como que mira cada cosa que haces. ¿Cuál es el contexto de esta frase? Ah, claro que esa frase aparece en todos los cartelitos, porque al gran hermano lo ponen en unos cartelitos, así, donde ponen la imagen de quién sería este gran hermano, y te pone el gran hermano te vigila. Y así está en todos los cartelitos, y pareciera que siempre esos cartelitos a uno lo vigilan. De hecho, lo dice el protagonista, y es curioso. Y ahí está. Es como que fue como si fuera un ente omnipresente, que todo lo Claro, ve, tal vez hace alusión a eso, de que él está presente en todo y ve todo y actúa en todo. como un dios entre hombres. Y que además es un personaje en la historia. Es bastante interesante el Gran Hermano. Es un ser muy poderoso, se le da mucho poder a ese personaje. Ay, mira, y así como dato curioso, en España hay un programa llamado, ¿Cómo, perdón? ¿tú cachai los reality shows estos que hacen? Claro, sí. Acá está en De, Chile de- también. donde vigilan a todos los giles, a todos los participantes, y donde los vigilan. Sí, hay uno similar en España que se llama así. O sea, mira, hasta dónde llegó el libro. Curioso. Mm, bastante curioso, la verdad. Es como el tema del programa de Don Emilio acá en Chile. El hombre que vigilaba a los delincuentes. Ah, sí, en su propia trampa. Puede ser algo parecido, pero con un ser omnipresente, el Gran Hermano. Claro. ¿Qué más cabe destacar de esta historia? Se puede decir o se puede inferir que el texto está escrito en distintas, bajo distintos contextos históricos, pero George Orwell se basó en cinco dictaduras prácticamente. Se basó al escribir el texto en la dictadura fascista de Francisco Franco en España, cuando él fue militar prácticamente. Después de la guerra civil. La guerra civil, además, la dictadura fascista de Benito Mussolini en Italia, también Mussolini, pues amigo. No, ya decía. Y supongo que también la de Hitler, ¿no? claro, claro, es la más importante, en la que más se basa la historia, es la más Sobre. relevante de todas, la de Hitler entre 1933 y 1945. Y nos quedan dos, ¿cuál quedan? Claro, la dictadura de Salazar Portugal y la de Stalin en Rusia. Amigo, no sabía que hubo una dictadura en Portugal. ¿En serio? Sí, Curioso. exacto, una dictadura que duró aproximadamente 30 años, un poco más de 30 años, bastante influyente en la Vaya, historia. datazo. No lo sabía. Y Eh, es importante en la historia porque Orwell se basó en el clima político de esas dictaduras para escribir 1984. Y cuatro. Y además claro, basó eso para escribir Rebelión en la Granja, claro, donde, donde, especialmente donde él siempre intentó mostrar los peligros de cada dictadura en estos dos textos. Él, de los totalitarismos. claro, él inconscientemente o tratando de no ser el tema principal, intentaba de explicar los peligros de vivir en un gobierno así, cuáles eran los problemas y cómo era la vida diaria en esos puntos. Él Y ahora, criticaba la indiferencia al respecto del régimen comunista de Stalin en Rusia, dado que el apoyo de Rusia había sido crítico para derrotar a Hitler en la Segunda Guerra Mundial. También es un tema sí, calero pues, a hubo un destacar. tratado entre alemanes y rusos y después uno se traicionaron entre ellos, una cosa así. De hecho, eso está presente en la obra, Sí, porque en 1984, porque, mira, te cuento, que Oceanía de repente estaba en guerra con Eurasia, pero después cambiaba con este Asia, pero cuando cambiaba, decían que siempre estuvieron en guerra con este Asia, ¿cachai? Es como una cuestión así, y empiezan en las guerras, y las traiciones, y empiezan a decir que unos siempre fueron aliados, pero y otros no. Una cuestión curiosa, sí, también se lleva a cabo en el Ministerio de la Verdad. claro. Disculpa, pero
De más que en nuestra audiencia hay alguien que no logra entender qué es un totalitarismo. ¿Me puedes explicar un poco más para que nuestra audiencia pueda entender qué es un totalitarismo y en qué se basa el totalitarismo? Ah, bueno, no, es un sistema político, o sea, es decir, de gobernar, en el que ¿cómo se dice? Abolen, una cosa así, las libertades individuales de las personas. Y existe un líder como máximo, así, a quien seguir. Eh, bueno, una principal característica es que son unipartidistas. ¿Ya? Hay un solo partido en el territorio de dicho estado. Claro. Eso en grandes rasgos. Chile vivió un tema así, ¿cierto? Hace unos años atrás con Pinochet, la dictadura. ¿Se podría decir Ah, que es un totalitarismo? es que sí puede ser, es que mm, puede ser, puede ser. No me he visto, no puede Bueno, ser, no lo sé. ¿cuál es tu opinión en la obra? Dime, qué te generó al momento de leer esta obra? ¿Qué te produjo? ¿Qué pensaste? Y además, por qué elegiste esta obra para opinar? Porque me di Porque cuenta que es al un momento de clásico. elegir las obras, todo el mundo quería hablar de esta obra. Gran parte de Sí, nuestro grupo del curso quería hablar de 1984. cuando Me, elegí la obra, la escogí de los primeros por la obra. claro, La por escogí eso, porque, aparte, es un clásico, eso primero, y porque segundo, eh, es una obra que yo me había leído, entonces lo podía hacer así, más o menos fácil, me salía bien, a cuenta, y, y eso, y cuando lo elegí de los primeros. sí me di cuenta, Y todo todos el la mundo quitaron. quería hacer 1984. Y ahora que analicé contigo la obra, entiendo por qué quieres hacer 1984. Sí, Es, porque está buena. es una crítica tanto al totalitarismo como a nosotros. Porque como te mencioné anteriormente, Ya. nuestra opinión últimamente está siendo discriminada. En el mundo está siendo discriminado por lo que hacemos. Y el mundo está creciendo a base de eso. Las opiniones, claro, de ciertos actores, claro, son, cri- eh, bueno, que te funan, como se dice hoy en día, te Sí, claro, funan. te funan por tu opinión, por cómo piensas, por cómo te vistes, por tu orientación sexual. Hoy en día son temas que se critican bastante Claro. y se presentan más en las personas del siglo anterior, porque ellos crecieron con estos Puede temas. ser, pero igual de repente veis de repente en los jóvenes así, En los jóvenes también se puede que se ver, dedican pero se ve a menos. criticar más a cierto sector. Pero cada vez en los jóvenes se ve menos. Eso es un gran cambio a base de lo que se vivió en los años Ciertos anteriores. términos, en ciertas partes. O sea, en ciertos ámbitos, sí. Pero ahí podemos entrar en una discusión de respecto de. Pero claro, sí, Ahí hay otra discusión, pero no es tema de nuestro encuentro hoy en nuestro, día, claramente. nuestro tema ahora mismo. Bueno, Benjamín, fue un gusto tenerte hoy día hablando de 1984. Me pareció una obra bastante interesante. Tiene un análisis bastante profundo, tiene mucho de qué hablar. Me di cuenta que La manejas muy recomiendo, bien el tema. la recomiendo. Sí, claro, ¿no? La Una recomiendo obra que la totalmente lean, recomendable. que la lean. Junto a la otra obra de George Orwell que también Ah, escribió. Rebelión en la Granja, sí. Claro, son obras bastante recomendadas. Se recomiendan a todo público. Y nada, pues Benjamín, un gusto tenerte. Nos Ojalá, veríamos. ojalá te haya gustado estar con nosotros y ojalá tenerte en otra oportunidad más. Ya, pues, amigo. Nos vimos hasta la próxima. Bueno, Benjamín, un saludo. Nos vemos. Chao. Chao, chao.